El siglo XX fue uno de los más intensos de toda la historia de la humanidad, lleno de avances, conflictos, ideologías, enfrentos y transformaciones globales. En este video viajaremos por los momentos más importantes de este siglo, desde la colonización de África hasta el surgimiento del nazismo, las dos guerras mundiales, el fascismo, la Guerra Fría y más. Sin mucho más que agregar, comenzamos. Conferencia de Berlín. La Conferencia de Berlín, también conocida como la Conferencia sobre África, fue una reunión convocada por Otto von Bismarck, canciller del Imperio Alemán, entre noviembre de 1884 y febrero de 1885. Su objetivo era repartir el continente africano entre las potencias europeas, entre las cuales estaban Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Portugal, Italia, España y Países Bajos. A este evento también se le llama la Gran Torta de África, porque se dividió el continente como si no tuviera dueño, sin consultar a ningún africano. Esto marcó el inicio del imperialismo europeo en África y generó tensiones que luego desembocarían la Primera Guerra Mundial. Causas de la Primera Guerra Mundial. Nacionalismo. El nacionalismo es una ideología y sentimiento político que se basa en tener un gran sentimiento por su patria, además de tener una gran unidad por el idioma, territorio y cultura. Por eso algunos de ellos querían liberarse, ya que no eran totalmente independientes. Imperialismo. El imperialismo es una política de expansión y dominio, en la que un país poderoso impone su control sobre otros territorios, ya sea de forma política, económica, militar o cultural, como los europeos que querían repartirse África, siendo este el colonial. Militarismo. El militarismo es una ideología política que da un papel central a las fuerzas armadas dentro de un país. Se basa en la creencia de que el poder militar es la clave para asegurar la fuerza, la gloria y la seguridad de una nación. Por ejemplo, Francia y Alemania reforzando mucho más sus ejércitos. Sistema de alianzas. Europa estaba dividida en dos grandes bloques militares, la Triple Alianza, conformada por Alemania, Austria-Hungría y Italia, y la Triple Entente, conformada por Francia, Reino Unido y Rusia. Estas alianzas no solo eran amistades, si uno era atacado, los otros debían defenderlo, lo que hacía que cualquier conflicto local pudiera explotar en una guerra mundial. Asesinato del archiduque Francisco Fernando. Este fue el detonante de la guerra. El 28 de junio de 1914, el heredero del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, fue asesinado en Sarajevo por un nacionalista serbio. Austria-Hungría culpó a Serbia y le declaró la guerra. Rusia defendió a Serbia y en pocos días todas las potencias europeas se vieron envueltas en la guerra por las mismas alianzas. Características de la Primera Guerra Mundial. Guerra de trincheras. La mayoría de la guerra se llevó a cabo en unos huecos alrededor de 1.5 metros a 2 metros, en los cuales la calidad de vida era muy baja y mínima. Las trincheras se inundaban produciendo el pie de trinchera. Era un lugar muy peligroso, especialmente en la primera, que se enfrentaba contra el mando contrario, ya que siempre estaban expuestos a un ataque. También sufren de escasez de comida y problemas psicológicos. Estas no tenían una distancia muy larga, siendo extremadamente peligrosas, haciéndolos avanzar pocos metros en mucho tiempo y pérdidas. Uso de nuevas tecnologías. La Primera Guerra Mundial tuvo muchos avances, como tanques que a pesar de ser lentos eran letales, gases como el gas mostaza que podían acabar con ejércitos en instantes, armas como el lanzallamas o la ametralladora, que eran muy poderosas ante el rival, así mismo como peligrosas y débiles ante ataques. Guerra total. Casi toda la población participó directa o indirectamente, como las fábricas y la economía en sí, la población civil. Alianzas. Se divide en la Triple Alianza, que tenía a Alemania, Austria-Hungría, Italia, aunque luego Italia se cambió de bando, y la Triple Entente, Francia, Reino Unido, Rusia y luego Estados Unidos. Altísimo costo humano.
Murieron más de 16 millones de personas, militares y civiles. Fue tan devastadora que a esta guerra se le llamó la Gran Guerra antes de que existiera la Segunda Guerra Mundial. 6. El Shell Shock. El Shell Shock fue una condición que padecieron los soldados como un evento postraumático, donde padecían de la mirada de las 1000 yardas y más efectos que en su momento no fueron comprendidos ni entendidos correctamente. La Conferencia de París, 1919, reunió a los vencedores de la Primera Guerra Mundial para definir el futuro de Europa. Excluyeron a Alemania y a Rusia, buscaban evitar futuras guerras, pero impusieron sanciones muy duras que luego traerían problemas. Tratado de Versalles, impuesto a Alemania. Perdieron territorio que habían ganado, tuvieron que pagar reparaciones millonarias que solo se pagaron hasta 2010. Se redujo su ejército, le echaron toda la culpa de lo que había ocurrido durante las guerras. Esto solo causó resentimiento, que fue uno de los factores que llevó a la Segunda Guerra Mundial. El fascismo, régimen autoritario y nacionalista surgió en Italia con Benito Mussolini. Se oponía al comunismo y a la democracia, promovía un Estado fuerte, con censura, control social y militarismo. El nazismo es la variante alemana del fascismo y es liderada por Adolf Hitler. Se basa en una ideología racista y antisemita, el culto al líder, la supremacía de la raza aria, la expansión territorial y la persecución sistemática de judíos y otros grupos. El estalinismo fue el régimen político y económico que impuso Joseph Stalin en la Unión Soviética desde la década de 1920 hasta su muerte en 1953. Sus características principales son una dictadura totalitaria, represión y miedo, colectivización forzada a la agricultura, control absoluto del Estado. El gobierno controlaba todo: la economía, la cultura, la educación y la prensa. Campos de trabajo forzado. Millones de personas fueron enviadas allí como castigo o por sospecha. Culto a la personalidad. Stalin era retratado como un líder perfecto, casi como un dios político. Causas de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no empezó de la nada. Hubieron varias causas acumuladas desde el fin de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles. Alemania fue humillada y obligada a pagar enormes reparaciones. Perdieron territorio y su ejército fue limitado. Esto creó resentimiento y deseos de revancha por parte del pueblo alemán. Crisis económica mundial. Provocó pobreza, desempleo y desesperación. Muchos fueron líderes fuertes que prometieron soluciones como Hitler y Mussolini, aunque en realidad no. Ascenso del fascismo y el nazismo. Ideologías totalitarias, militaristas y expansionistas que querían conquistar territorios y eliminar enemigos políticos o raciales. Política de apaciguamiento. Las potencias como Reino Unido y Francia evitaban enfrentar a Hitler al principio, permitieron que invadiera Austria y Checoslovaquia, esperando evitar otra guerra, pero eso lo envalentonó más. Fracaso de la Sociedad de Naciones. No logró detener invasiones ni imponer sanciones efectivas. Fue débil frente a los regímenes totalitarios. Pacto Ribbentrop-Molotov, 1939. Alemania y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión y acordaron repartirse Polonia. Esto dejó a Hitler libre para atacar sin preocuparse de los soviéticos. Invasión a Polonia. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Reino Unido y Francia responden declarando la guerra. Así empieza oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Características de la Segunda Guerra Mundial. Guerra total. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra total, lo que significa que afectó a toda la sociedad, no solo a los soldados. Participaron más de 100 países. Las economías enteras se pusieron al servicio de la guerra. Fábricas civiles se transformaron en fábricas de armas. Hombres, mujeres y niños participaron de forma directa o indirecta, desde el frente de batalla hasta los hogares. Todos hacían sacrificios. Uso de tecnología avanzada.
Esta guerra fue la primera en usar mucha tecnología militar moderna que cambió la forma de pelear. Aviones de combate, mucho más rápidos y armados que en la Primera Guerra Mundial. Tanques pesados y veloces, usando estrategia como la Blitzkrieg en Alemania. Radar para detectar enemigos desde el aire, bombas atómicas como las usadas por Estados Unidos contra Japón, Hiroshima y Nagasaki al final de la guerra, submarinos y portaaviones, esenciales en el frente del Pacífico. Fue la guerra más destructiva de la historia por el uso masivo de estas tecnologías. Holocausto, genocidio sistemático. Uno de los hechos más terribles y únicos de esta guerra fue el Holocausto, llevado a cabo por el régimen nazi. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados en campos de concentración y exterminio. También fueron perseguidos y asesinados gitanos, homosexuales, discapacitados, comunistas y otros. Se usó tecnología para el asesinato industrializado, como las cámaras de gas y los hornos crematorios. Fue un genocidio planificado desde el Estado, basado en el racismo extremo y la idea de limpieza étnica. Batalla en varios frentes del mundo. La guerra no se limitó a Europa, sino que se luchó en 4 continentes: Europa, África, Asia y el Pacífico. Por eso se le llama Guerra Mundial, porque involucró conflictos simultáneos en múltiples zonas geográficas. Tuvo un altísimo costo humano. La Segunda Guerra Mundial fue la más sangrienta de todas las guerras hasta hoy. Más de 70 millones de personas murieron, incluyendo soldados y civiles. Más de 70 millones de personas murieron, incluyendo soldados y civiles. Muchas ciudades quedaron destruidas, como Varsovia, Berlín o Hiroshima. Se usaron armas tan potentes que dejaron efectos durante décadas, como radiación en Japón. Hubo hambrunas, desplazamientos, refugiados y huérfanos. Consecuencias ideológicas y políticas. El mundo quedó dividido en 2 bloques ideológicos: capitalismo y comunismo. Esto llevó directamente a la Guerra Fría, incluyendo a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Se fundó la ONU para evitar una nueva guerra mundial. Se impulsaron los derechos humanos como respuesta a los horrores del Holocausto. Fin de la Segunda Guerra Mundial y las bombas atómicas. Alemania se rindió en mayo de 1945 tras la muerte de Adolf Hitler. Japón resistió hasta que Estados Unidos lanzó bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Estas acciones forzaron su rendición, pero dejaron cientos de miles de muertos y polémica moral. El Código y el Juicio de Nuremberg. Juicios a los líderes nazis por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Fue un precedente legal internacional que definió normas para futuras guerras y dictaduras. Aunque algunos nazis pudieron escapar del juicio escondiéndose en Sudamérica y en Egipto. Además, hubieron algunos que por ayudar a judíos pudieron salvarse al demostrar su inocencia, como Oskar Schindler, que salvó a más de 1.200 judíos de ser asesinados. El Código de Nuremberg fue el código ético desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial para evitar tratos inhumanos como los que se habían desarrollado en la Alemania y durante la Guerra Mundial durante el Holocausto. Creación de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos. En 1940, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como respuesta a los horrores del Holocausto y la guerra. La Guerra Fría y el Muro de Berlín. La Guerra Fría fue más bien una guerra sin armas en la que se combatía por medio de la ideología política, compitiendo el capitalismo y el comunismo. Se basaba en mostrar quién podía avanzar más tecnológicamente en armas y ver qué sistema iba a dominar el mundo. Unos ejemplos de esto fue la llegada del hombre al espacio, que de hecho la Unión Soviética logró muchas cosas antes que Estados Unidos, como mandar al primer animal o a la primera mujer al espacio, pero al final esta guerra la ganó Estados Unidos y se recuerda más porque ellos lo celebraron en grande. El muro de Berlín simbolizaba la división entre ambos bloques, en la mitad de Alemania teniendo 2 lados, uno de la Unión Soviética y el otro de Estados Unidos. Su caída marcó el fin de la Guerra Fría. Algunas personas creen que todo el muro se derribó de la noche a la mañana, pero este fue un proceso que demoró meses. Además ocurrió porque las personas del lado oriental querían ir al lado occidental, o sea, el capitalista, a ver mejores condiciones de vida.
Relación del cine con la Gran Guerra. El cine ha sido clave para mostrar el sufrimiento humano, la brutalidad del conflicto y reflexionar sobre sus consecuencias. Algunos de estos ejemplos son 1917, Sin novedad en el frente y War Horse. Estas películas ayudan a mantener la memoria histórica viva y generar empatía. Espero que te hayan gustado estos datos del siglo XX y espero que te sirvan en caso de que tengas alguna tarea o algún proyecto.